Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. A continuación seguiremos con la parte 2 del tema puentes, presentado por su servidora Sánchez Rascón María Paulina, y lo que veremos a continuación serían las otras clasificaciones de los puentes y el estudio de mecánica de suelos por penetración estándar. Bueno, para empezar, expondremos las otras clasificaciones por la SCT, la Secretaría de Transportes. Para empezar, tenemos que puede clasificarse por la naturaleza de las cargas que soportan. También podemos encontrarlas por su geometría en planta, trazo horizontal, por su geometría de perfil en trazo vertical, por los materiales de construcción, por la movilidad e inmovilidad de la superestructura y por su vida útil. Es lo que encontramos en el Manual de Inspección de Puentes del 2018. Vamos con la primera, por la naturaleza de las cargas que soportan. Vamos a encontrar los carreteros y los ferroviarios. Como su nombre se dice, es el puente aquel que permite que se trasladen los tipos de camionetas, transportes de 4 ruedas o 8 o 9 o 10. Los ferroviarios son los que permiten que pasen los ferrocarriles. Por la naturaleza de las que cargan que soportan. También vamos a encontrar en esta parte los ductos, que son cerrados o abiertos, que son los puentes que trasladan los fluidos. Los podemos encontrar de esta manera abiertos o cerrados. También podemos encontrar los puentes que son los peatonales, que son los que permiten el paso de las personas entre dos extremos de carreteras de 2 carriles, 3 o 4 carriles. Podemos ahora encontrarlo por clasificación por su geometría en planta, trazo horizontal. ¿A qué debemos esto? En la parte horizontal podemos encontrar la normal. La normal nos dice que dentro de los apoyos con el eje de la vía de la carretera la vamos a encontrar a 90 grados. Los dos apoyos extremos los podemos encontrar de este lado y el eje de vía es de este tramo y lo tenemos que encontrar con 90 grados a su eje. El esviajado es cuando lo vamos a encontrar de forma diferente a los 90 grados. En este caso, por ejemplo, el eje de la vía viene de este lado y los apoyos están de este lado con respecto a este eje y este ángulo se le dice esviaje. Tenemos dos ejemplos que nos muestra que es el ejemplo de puente con alineamiento horizontal normal en puente Panuco y el otro puente es Ignacio Zaragoza, que es el ejemplo del puente con alineamiento horizontal esviajado. Bien, también en esta forma encontramos lo que es en curva horizontal, como nos muestra la imagen. Estas son las que se unen tangentes consecutivas de alineamiento horizontal. Podemos encontrar curveadas, compuestas, semicirculares o en forma de espiral, como en esta imagen. En este ejemplo nos muestra lo que es el tramo de la autopista México-Cuernavaca, que es un ejemplo de alineamiento horizontal en curva. También nos ayuda a beneficiar a que baja la velocidad del automóvil o el transporte que estamos usando. Este es un ejemplo de Japón, que es de Monte Lizuna. Tiene 80 metros de construcción, perdón, 80 de diámetro y tiene un recorrido de 1.1 kilómetros con 2 espirales. También podemos encontrarla por clasificación por su geometría en perfil, trazo vertical, en tangente horizontal. ¿A qué se refiere a eso? Por ejemplo, en este puente podemos observar que tenemos una pendiente de 0. Quiere decir que cuando va a ser tangente horizontal no tiene ningún desnivel, ninguna pendiente entre los dos apoyos extremos y no lo conocemos como pendiente de 0%. Aquí podemos encontrar este ejemplo
que es de un puente con alineamiento vertical en la tangente horizontal, que es de puente de Noailles. En esta misma clasificación podemos encontrar lo que es tangente con pendiente, que es todo lo contrario de la anterior. En esta tenemos una pendiente de inclinación respecto a cual sea de los dos apoyos, puede tener diferentes grados y puede ir de ascendente o descendente. Tenemos aquí un ejemplo, que es el ejemplo de puente con alineamiento vertical tangente, que es del puente La Guaracha. En curva vertical. Ahora bien, vamos a ver lo que es en curva vertical, que son los que se enlazan los dos tangentes de alineamiento vertical con diferente o igual pendiente. Podemos encontrar que en los dos apoyos nosotros podemos tomar a lo mejor una medición y darle un grado de longitud o inclinación con respecto al otro apoyo. En esta forma lo podemos tener con cresta, como en este ejemplo, o en forma de columpio, como se ve en el otro. Respecto a estos dos tenemos un ejemplo. Con cresta tenemos el puente de Tampico, que son con alineamiento vertical en cresta, y con columpio tenemos el puente de Saltillo. Tenemos la clasificación por los materiales de su construcción. Bueno, como primer punto tenemos lo que es el material de madera. En este caso, tenemos de ejemplo el puente de Mascuarras, España. Son puentes construidos desde principio hasta el fin de madera. Todo está hecho con este primer recurso. También tenemos el de mampostería, que podemos acordarnos que son rocas unidas por medio de algún, no sé, alguna mezcla o algún producto que las pueda unir. Tenemos las de concreto, que son, sabemos que es de cemento, grava, arena, y dependiendo del diseño podemos diseñar cualquier puente a cualquier resistencia dependiendo a qué va a soportar. Tenemos el ejemplo de puente de concreto, de puente Papaloapan. Y tenemos el de acero estructural, que son estructuras armadas por acero y están remachadas o están unidas con tornillos o también se pueden soldar toda la estructura. Este ejemplo de puente acero tenemos al puente Fernando Espinosa, que está constituida desde el principio al fin de acero y de materiales compuestos. Podemos encontrar ahora con la tecnología que podemos combinar ciertas formas de materiales, desde el concreto, desde la fibra de carbono, hasta ya tenemos la reutilización del PET en construcciones y en este caso tenemos el ejemplo de un puente de material compuesto de concreto y fibra de carbono que se encuentra en la isla, que es conocido como Puente La Isla. Clasificación por la movilidad e inmovilidad de la superestructura. ¿A qué vamos con esto? Los puentes se pueden mover, podemos encontrar móviles o fijos. En este caso vamos con el primer punto que es fijo, que puede tardar ahí encontrándose unos 5, 10, 15, 20, 30 años dependiendo su diseño, su periodo de vida a la que fue diseñado y solamente se puede hacer algunos ajustes en los apoyos, pueden hacerse cambios o mantenimiento. El ejemplo del puente fijo lo tenemos como puente San Juan. En el puente móvil, como se los mencioné, podemos encontrar puentes móviles. Esto lo podemos encontrar más en los mares, en los ríos, en los lagos, en espacios donde se encuentran embarcaciones grandes, pero también nos queremos de trasladar de una ciudad a otra y lo que no nos permite unirnos es algún mar que está entre ellos o algún lago de una distancia larga.
Podemos encontrar en movimientos giratorios. Por ejemplo, se puede girar de esta parte hacia acá o de esta parte hacia acá para permitirle el paso a, por ejemplo, embarcaciones grandes. También podemos encontrar los levadizos, que son de esta forma, se elevan, y también podemos encontrar los deslizantes, que son de esta forma. En el primer ejemplo, que son los giratorios, nos da como ejemplo puente ferroviario Papaloapan. Es un puente donde pasa ferrocarriles y como es una estructura de acero, hay más movilidad en giratorio. De este ejemplo, en el segundo, que es de levadizos, tenemos el puente Albastros, que es de concreto con acero. Y tenemos el tercer ejemplo, que eleva y desliza verticalmente con el ejemplo de puentes Coatzacoalcos, que estamos viendo que es de también estructura de acero. Clasificación por su vida útil. Bueno, en la norma podemos encontrar que si es definitivo debe de ser de un periodo de diseño de 75 años. El puente de ejemplo que tenemos que está pronosticado a los 75 o que dure a esa cantidad, lo encontré como puente Urabán-Cusco, el puente sobre el río Vilcanota, que es un diseño que es de concreto con acero y está diseñado para que dure a los 75 años, como dice la norma. Esto puede variar, no podemos decir que puede llegar hasta eso, sino que es un diseño espectacular que nos muestra y pues que pues todo lo dejamos a lo que pase. Puede haber desastres, puede haber un colapso, dependiendo de cómo esté el diseño podemos ver si va a llegar a su periodo de vida útil. Y tenemos los temporales, que estos no pasan de los 5 años, son puentes de estructuras de acero y a lo mejor combinaciones de acero con concreto, pero en estos casos los podemos encontrar más como los peatonales, ya que los peatonales los podemos mover en un periodo de tiempo o cuando llegara a haber alguna modificación en la carretera, pues se desarma y se vuelve a armar y podemos darle más mantenimiento. En este ejemplo tenemos el que es el puente sobre la autopista México-Puebla. De hecho, podemos encontrar muchos puentes de estos sobre la autopista hacia México, del lado de Puebla o del lado del estado de Veracruz. La tipología de puentes. Bueno, como hemos visto, podemos encontrar ciertas variedades de puentes dependiendo de sus materiales o de la forma que se le da el diseño. Lo podemos encontrar por funcionamiento estructural, la forma general de trabajo, lo que nos va a generar de trabajo, que nos va a soportar o para qué nos va a servir el puente y la superestructura de los que están construidos, como ya lo mencionaba, el material. En este caso podemos encontrar estas imágenes que tenemos el isostático, el hiperestático continuo, el articulado, el Gerber, el de armadura, el que tiene arco, el levadizo, el basculante, el colgante, que en esta forma podemos ver los cables, el atirantado, que también está por cables a unas tensiones, los giratorios y los atirantados. Bueno, pues a continuación ahora vamos con el estudio de mecánica de suelos. Sondeo de penetración estándar, como lo vemos aquí en las imágenes, es el estudio de los suelos. Para empezar, ¿qué es la mecánica de suelos? Bueno, la mecánica de suelos es aquella ciencia que estudia el comportamiento mecánico del suelo como elemento ingenieril, de soporte o constructivo de las estructuras. ¿Para qué vamos a estudiar los suelos? Bueno, el suelo es la base de todas las estructuras, es donde vamos a cimentar, donde vamos a poner el puente.
Bueno, como les mencionaba, el propósito de la mecánica de suelos es saber qué tan estable está el suelo en el cual vamos a emplear nuestra estructura, en este caso los puentes. El diseño de cualquier tipo de puente necesitamos un estudio de suelos para analizar si esta va a ser la correcta para establecer nuestro diseño. Bueno, ¿qué es la prueba de penetración estándar? Perdón. En este caso vamos a platicar de la prueba de penetración estándar, PST, o SPT por sus siglas en inglés, que es una prueba que realiza la penetración en el suelo, el cual, como lo vemos en esta imagen, se da en forma de hincadas. Todo esto para que nosotros estimemos la resistencia al esfuerzo cortante del suelo, dependiendo del número de golpes que le demos con nuestro perdón, penetrómetro estándar, y así obtener diferentes muestras que pueden ser alteradas o no para identificar el sitio en el cual vamos a trabajar. Bueno, ¿qué obtenemos con esta prueba? Podemos obtener las condiciones estratigráficas, del suelo o del sitio en el que vamos a trabajar. También podemos determinar las propiedades de índice, el contenido de agua, como se los mencionaba al principio, y los límites de consistencia, y también estimar, ¿por qué no?, la resistencia del esfuerzo cortante, el cual podrá estar dependiendo del diseño de nuestro puente. En esta técnica de exploración del suelo, para nosotros como ingenieros es útil, ya que podemos clasificar de diferentes formas a los suelos. Puede ser granulares, finos o dependiendo el muestreo. Nosotros podemos trabajar más este ensayo en los suelos granulares porque podemos encontrar el muestreo inalterado, que es casi imposible. En los suelos cohesivos blandos casi no podemos trabajar este tipo de penetración, ya que podemos encontrar muchas dificultades y podemos dar un número de golpes que son muy confiables, no confiables para obtener los resultados que queremos. El equipo a usar. Bueno, el equipo a usar, como ya lo mencioné, es el penetrómetro estándar. Es un tubo, como lo vemos aquí en estas dos imágenes. Este tubo es de un material de acero. En estos extremos, donde es el que penetra el suelo, estas partes son afiladas. Es una afilación longitudinal que va cortando en forma vertical al suelo para obtener las muestras. La válvula de cabeza que tenemos aquí de esta parte es el muestreador que permite la salida de nuestro suelo y para que salga fácilmente del tubo que tenemos en esta parte. Bueno, este penetrómetro está constituido por una zapata, que es el principio, donde se encuentran las puntas afiladas, un tubo partido, puede ser para la salida de la muestra, el cabezal de acoplamiento, un orificio, una bola de acero para todos los armados. Bueno, también tenemos lo que son las columnas de barra. Como lo vemos en esta imagen, las columnas de barra pueden ser estas, que son las que están unidas directamente al penetrómetro. Se coloca de un lado, extremo inferior de la columna de las barras de acero, con una perforación de diámetro de AW o BW. Estos dos tipos que tenemos
para las barras son equivalentes porque tienen el peso semejante, no puede variar los pesos. Tenemos también un equipo a utilizar, el martinete golpeador. En este caso lo vemos en esta parte de la imagen. Un martinete. ¿Qué es el martinete? El martinete lo podemos nosotros decir que es como una pesa, que es el que va a dar el empuje hacia el suelo, y esta puede ser de 64 kilogramos y 75 kilogramos. Perdón, de 64 kilogramos y a una caída de 75 centímetros. Tenemos que levantarlo a 75 centímetros y dar el golpeteo. Y tenemos la cabeza de gato. ¿Qué es la cabeza de gato? La cabeza de gato es el maliacate de fricción que levanta el martinete, como lo vemos en esta imagen, que es la persona que tiene aquí el maliacate, gira sobre una soga, poleas y el martinete está sujetado. Este maliacate de fricción que levanta el martinete a la altura de 75 centímetros con un cable de manila de 3/4. Para sostener el cable se requiere un tripié o una torre equipados con una polea. Para nosotros sostener esto, las poleas, nosotros necesitamos un tripié. Aquí en esta parte no lo muestra, pero tenemos que tener un tripié para sostener esto. Como lo vemos en la siguiente imagen. Aquí vemos en esta imagen que tenemos un tripié sosteniendo la polea y aquí está la barra. ¿Cómo consiste esto? Primero necesitamos hincar el penetrómetro a 45 centímetros con la masa de 64 kilogramos. Se deja caer, como lo mencionábamos, desde 75 centímetros de altura. Y durante el hincado se cuenta el número de golpes que se le está dando al suelo. Cada uno de los 3 avances de 15 centímetros. Supongamos, como lo había mencionado, que en los suelos blandos no es requerible usar este ensayo. En el caso que nosotros, por ejemplo, demos 50 golpes y que no supere los 15 centímetros de profundidad en el suelo, se debe de suspender la prueba, pues en teoría pues el suelo se altera demasiado. Seguimos en la operación. La resistencia a la penetración estándar se define por el número de golpes. Nosotros podemos definir los números de golpes que le damos al suelo para saber la resistencia que tiene. Nosotros conocemos el número de golpes, le damos la simbología de N. Para penetrar los últimos 20 centímetros es de 15 centímetros a 45. Para cada vez estar haciendo este ensayo, nosotros debemos de vigilar la operación, ya que necesitamos tener que el martinete que está cayendo sea constante en la caída y que sea a la misma altura. No podemos darle diferentes alturas porque entonces ya perdemos una muestra correcta. Cuando terminamos la prueba, se procede a perforar el tramo muestrado hasta alcanzar la profundidad a la que se realizará la siguiente prueba. El diámetro de perforación que tenemos aquí, nosotros nos dice la norma que lo recomendable es de 10 centímetros. ¿Cómo podemos encapsular las muestras o cómo las podemos obtener o cómo las vamos a llevar al laboratorio? Bueno, las muestras se deben de llevar en frascos o en bolsas herméticas que mantengan constantemente el contenido de agua para que nosotros podamos hacer un buen estudio en el laboratorio. La información de campo siempre nos la debemos recopilar en un registro, como está en este, que es un reporte de penetración. El ensayo es penetración estándar y tenemos una columna de números de los golpes, las profundidades que nosotros le damos, el tipo de herramienta, el día, la hora, el peso, la longitud de penetración, el número de veces y la clasificación de campo de que tenemos sacando cada muestra. También
Al terminar el registro, nosotros debemos de firmar, o los ingenieros o los jefes de laboratorio o el que está haciendo la prueba tiene que dar fe de lo que está haciendo. Los resultados. Bueno, podemos encontrar tres tipos de resultados. El primero son las muestras alteradas, que son las que sufren por distorsiones de su geometría y no podemos como que llevar las muestras bien al laboratorio y no tenemos un buen resultado. Perfil estratífico. Nosotros los resultados los mostramos en un perfil estratífico, así como lo vemos en esta imagen, que son los datos que nosotros nos va arrojando las profundidades de penetración y el tipo de suelo que tenemos y lo vamos haciendo en una gráfica. De la parte horizontal tenemos las cenes, que son los números de veces de golpes. La resistencia a la penetración, eso lo vamos a ver también con la misma simbología de N, que son las pruebas de penetración que se representan en la gráfica con los valores de N, como lo mencionaba. Y están unidos, cada punto está unido por una variación. Interpretaciones de los resultados. ¿Cómo podemos interpretar la prueba de penetración estándar? Tenemos tres formas: las barras de perforación, las correlación de entre n y la correlación entre compaticidad. Para nosotros usar estas tres tablas tenemos que tener algo de observación y análisis, ya que estas tablas no tienen un orden de precisión y tampoco se sabe la tendencia del signo de cada correlación. Por lo cual nosotros al usar estas tres tablas tenemos que analizar bien. Las barras de perforación son las barras que hemos usado y las recomendaciones de sondeos con los diámetros. La correlación de entre n, el número de veces de golpes, y la consistencia relativa del suelo lo podemos observar como muy blanda, blanda, media, dura, muy dura y durísima, que son los rangos en los que los podemos encontrar como consistencia. La correlación entre la compacidad relativa de arenas y número de golpes obtenidos en la prueba de sondeos, tenemos los números de veces de golpes y la compacidad relativa. Podemos ver que a lo mejor tengamos 3 golpes, entonces estamos con un suelo muy suelto, o podemos encontrar con unos 35 golpes y pues es un suelo denso, pero tenemos que analizar bien para que nosotros digamos que pertenecen a ese tipo. Bueno, y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.